Hola de nuevo, te habla Juan Pablo Ramírez Galvis desde Globus Biogestión. Para mí es un placer decirte que voy a empezar con los tutoriales en Internet de las Cosas, específicamente con la placa ESP32 y el simulador WOC. En esta primera lección te enseñaré a apagar y prender una luz LED con el protocolo de comunicación MQTT. Lo primero que voy a hacer es irme aquí a la plataforma de Walkwi. Es un simulador online y lo que voy a hacer es ejecutar la simulación para mostrarte cómo funciona este circuito. Al darle Start Simulation aparece el monitor serial indicándonos que se está conectando a Wi-Fi y al servidor MQTT. Cuando este paso quede listo, ya podemos empezar a manejar la luz de manera remota. Cuando yo mando el mensaje on, la luz LED va a prender de manera remota. Ahora, si yo le asigno el valor off al mensaje, la luz se va a apagar. Hagámoslo una vez más para que veas cómo funciona. Envío el mensaje, prende la luz LED y acá nuevamente le damos off, send message y apaga la luz LED. Ya que sabemos que el circuito funciona, voy a explicarte algunos fundamentos de IoT. Si ya tienes conocimiento previo, puedes adelantar un poco el video. IoT o Internet de las Cosas usa varias capas físicas y lógicas para trabajar. Tenemos una capa de dispositivos donde están todos los sensores quienes reciben información o actuadores quienes ejecutan una acción con una información que se les provee. Ellos van interconectados por una capa de comunicación. Esa capa de comunicación empieza por cada uno de los microcontroladores utilizados a través del monitor serial, que es este que te acabo de mostrar. Allí van a aparecer todas las configuraciones interiores de dicho microcontrolador. También podemos contar con varios microcontroladores en una red de IoT. Asimismo, tenemos que conectarnos a Internet. Podemos hacerlo de manera inalámbrica utilizando Wi-Fi o GSM o también lo podemos hacer de manera alámbrica recurriendo a los cables Ethernet. Cuando nosotros tenemos una red Wi-Fi en el servidor que coincide con la del microcontrolador, podemos comunicarnos a la nube utilizando peticiones HTTP, HTTPS y JSON. El problema ocurre cuando tenemos el caso como el de este circuito, donde yo me he conectado a la red Wi-Fi gratuita del servidor de Walkwi con nombre Walkwi-guest sin password. ¿Por qué es un problema? Porque este Wi-Fi es una red pública que no va a coincidir con el Wi-Fi de mi computador, por lo que no voy a poder generar las peticiones HTTPS, puesto que este ESP32 es como si estuviera en otro Wi-Fi al que yo no voy a poder tener acceso privado. Walkwi ofrece la posibilidad a través de un plan premium de obtener ese Wi-Fi privado para poder trabajar en localhost. No obstante, hay una opción gratuita que es la que yo estoy utilizando, que es a través de peticiones MQTT. ¿Cómo funciona MQTT? Si tú ya has trabajado con Real-Time Databases como MongoDB, vas a entender que uno puede generar clústeres o servidores en la nube donde reposen bases de datos generadas en tiempo real. Si no has tenido contacto con eso, lo que te puedo decir es que MQTT funciona como una base de datos donde van a converger la información, ya sea que se ponga en este entorno, en esta plataforma, como la que provenga del microcontrolador de los dispositivos de IoT. Es decir, es una base de datos compartida en tiempo real. Acá, entonces, sí ya vamos a tener un servidor que converge sin importar si contamos con Wi-Fi diferentes. Para hacer la conexión, lo que necesitamos son los denominados topics o temas. Haz de cuenta, como en la antigüedad, cuando habían salas de chat donde decía buscar amigos y tú te metías a esa sala de chat, a ese numeral, y entonces podías comunicarte con todas las personas que
se metieran en ese momento a ese tema. Funciona de la misma manera. Acá vamos a tener dos temas. LED control, que es el que envía desde acá la instrucción de on y off al LED. Y vamos a tener LED status, que es el que va a generar una respuesta de vuelta por parte del dispositivo hacia acá para decir si el LED se encendió o se apagó correctamente. Miremos ahora si el código. Recuerda que lo primero es importar las librerías. En este caso tenemos Wi-Fi, Wi-Fi Client Secure, que es para verificación de credenciales, y Pub Subclient, que va a funcionar específicamente con este Hive MQ como servicio MQTT. Es decir, que esta tercera librería hay que incluirla manualmente. No viene por defecto. Simplemente le das aquí en más, pones Pub Subclient y le das Upload a Library y ya la vamos a tener. Luego de haber incluido las librerías, tenemos que empezar a establecer las variables. La primera es el nombre del Wi-Fi, la segunda el password del mismo. Luego vamos a tener todo lo que serían las string, las cadenas de texto, que acá aparecen como char, de lo que sería el servidor MQTT, que es un valor que se va a crear cuando tú crees una cuenta aquí en Hive MQ, la cual vas a tener que cambiar en el código ya para aplicarlo en tu caso, el MQTT User y Pass, que como te había indicado, lo puedes generar aquí generando unas credenciales automáticas y que estas van a ser de carácter provisional. Es decir, si tú te sales de acá, vas a tener que crear otras. El port, si lo vamos a tener como un integer, que es el 8883 para conexión segura. Recuerda que también puedes utilizar otros puertos para conexiones no seguras. Luego vamos a establecer lo que es el Wi-Fi seguro para el cliente. Entonces simplemente se van a poner estos dos comandos. Si continuando con las variables vamos a tener el pin del LED, el cual vamos a establecer como el número 12 que tenemos aquí saliendo de la placa ESP32, entrando por el ánodo, es decir, por el lado positivo de la luz LED, utilizando una resistencia de 1 kilo ohm. Luego vamos a tener el tópico de estado que va a generar la cadena de texto que dice luz LED encendida, luz LED apagada. Ahora sí, vamos con los ciclos. El primero es el void setup, donde vamos a tener un serial.begin a 115.200 baudios, que es el que se utiliza por defecto para los módulos ESP. Ahora, el pin mode va a ser digital con valores de 0 o 1, pero acá primero vamos a establecer que es de carácter output porque ya habíamos dicho que el LED es un actuador, es decir, se está prendiendo acorde a la señal out que le está dando el SP32. Ahora el digital write va a empezar en 0 o low, lo que quiere decir que por defecto ese LED va a estar apagado. Abajo vamos a tener los parámetros de la conexión a la red Wi-Fi. Se va a ir imprimiendo conectando a Wi-Fi como texto inicial, tal cual como lo podemos ver aquí cuando accionamos nuestra simulación y empezamos a ver lo que arrojaba el monitor serial. Aquí está conectando a Wi-Fi. Luego, antes de que se conecte, dice que se vayan imprimiendo puntos suspensivos hasta que cambie de estado a Wi-Fi conectado, que es lo que estamos viendo acá. Se van imprimiendo los puntos hasta que se cambia ese while, ese estado, y ya se está conectado a Wi-Fi. Luego se configura el servidor MQTT, así como hicimos con el cliente seguro de Wi-Fi. Esto va a depender del servidor MQTT y del puerto que escogimos, que era el puerto seguro. Hacemos la verificación de certificados, pero deshabilitamos esto que nos podría traer un poco más de demora o delay en la compilación y ejecución del programa. Luego vamos con el otro void que es el de MQTT ya para conectarlo. Entonces aparece el print en el serial donde dice conectando al servidor MQTT y nuevamente vamos a ir dibujando puntos en la medida
que el proceso se esté ejecutando a manera de loading o de carga hasta que cambia su estado a conectado. Después tenemos el callback, que es toda la parte de los mensajes que se van a utilizar con el protocolo de comunicación MQTT. Entonces, tenemos primero un serial.print, que es el mensaje recibido en el topic, que es este que tenemos acá. Y es cuando ya tenemos activado el Walk with LED Control. Por eso dice topic. Luego vamos a tener el mensaje de vuelta, que vendría a ser cuando ya nosotros vamos a tener en el puerto serial el recibido on y el recibido off. Entonces, cuando nosotros en el MQTT ponemos aquí en on, en este caso, entonces estamos diciendo que el LED pin, que habíamos dicho que era el 12, pasa a modo 1 o high, con lo cual ahora se devuelve un mensaje que dice LED encendido. Ese mensaje recuerda que se devuelve por LED status, acá automáticamente. Pasa caso contrario, que si nosotros ponemos aquí un off, entonces el LED va a pasar a estado 0 o low y va a devolver el mensaje LED apagado. En caso de que se dé una instrucción diferente que no comprenda el programa, aparecerá comando no reconocido. Luego acá tenemos un void, que es para que se publique automáticamente el status aquí en el MQTT. Finalmente, el void loop lo que va a hacer es mantener conectado a través de iterar varias veces al MQTT, porque puede pasar que a veces el MQTT por latencia se desconecte y se vuelva a reconectar, como en este caso. Con eso entonces ya tendríamos todo el programa explicado. Simplemente ya solo faltaría conectar a tierra el LED por su cátodo a la placa ESP32. Si tienes alguna inquietud adicional, puedes comentarle en la caja de comentarios y no olvides suscribirte al canal de Globus Biogestión, donde seguiré tratando temas de ciencia, tecnología y superación personal. El código yo te lo voy a dejar para que puedas acceder a él. Nos vemos en una próxima ocasión y recuerda que Globus Biogestión son decisiones inteligentes.